mí, tú pensabas en mí. Con cada espina que traspasó tu cuerpo, tú lo hacías por mí, tú pensabas en mí. Con cada espina que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Con cada latigazo que te hirieron, tú lo hacías por mí, tú pensabas en mí. Por cada latigazo que te hirieron, tú lo hacías por mí, tú pensabas en mí, porque tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural, sobrenatural, Señor, te damos gracias, Padre, por tener este tiempo de adoración. Te pedimos que bendigas la palabra de esta noche. Seas tú bendiciendo, Señor, a la persona que lo va a dar. En el nombre de Jesús yo te pongo, Señor, esta noche y transmisión en tus manos, bendito Dios. Preparamos, Señor, nuestra mente y corazón para todo lo que tú predispongas que suceda, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, papá, por tu amor, Señor, sobrenatural, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, en cada paso que damos, experimentamos tu amor, papá. Experimentamos, Señor, tu cuidado, Padre amado. Nos sentimos seguros, Señor, nos sentimos confiados. Porque tú desde el cielo, Señor, tú nos estás mirando, Señor. Tú nos estás guardando, Padre amado. Señor, queremos darte gracias porque tan grande es tu amor por nosotros que enviaste a Jesús, tu Hijo amado, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos acercarnos a ti, Señor, y tener una relación personal contigo. Gracias, Señor, porque tú viniste en nuestro encuentro. Gracias, Espíritu Santo, por tu trabajo incansable. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú te mueves, Espíritu Santo, porque tú estás trabajando, Señor, en tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú no te cansas de buscarnos, Señor, porque tu amor no se cansa, Señor, porque tu amor es incansable, es incondicional. Te damos gracias, Señor. Bendecimos hoy tu nombre. Te damos la bienvenida, Señor. Queremos que tú tomes tu lugar especial, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo. Dejamos todo, Señor, a un lado y nos centramos en ti, Señor. Disponemos, Señor, preparamos nuestra mente y nuestro corazón para ser ministrados por ti, Señor.
Señor, no queremos escuchar palabra humana, Señor. Yo necesito escuchar tu voz, Señor. Yo necesito que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite llegar con la palabra, Señor, hasta cada persona, Señor, hasta cada corazón, Señor, hambriento de tu palabra, Señor, sediento de tu presencia, Señor. Gracias. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos, amado Dios, que tu palabra, Señor, fluya con libertad en esta noche, Señor. Ahí, Señor, a cada lugar, Señor, donde se está escuchando este mensaje, Señor, que tu presencia se mueva con libertad, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, en esta noche con poder, Señor. Que tu palabra, Señor, que es viva, cambie, Señor, y transforme mente, Señor, que traiga libertad, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tu palabra tiene todo poder, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos hablar tu palabra, Señor. Queremos desatar tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, trascienda, Señor. Y que seas tú mismo, Señor, poniendo, Señor, en cada corazón, Señor, fe, Señor, convicción, convencimiento, seguridad, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por este momento. Lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos. Buenas noches. Les damos la bienvenida. Los bendecimos en el nombre del Señor. La presencia del Señor está muy fuerte en esta noche. Se mueve fuerte en este lugar. Dios está trayendo libertad. Dios tiene preparado algo especial para todo aquel que lo cree, para todo aquel que decida recibir la palabra del Señor en fe. Por favor, tómese este tiempo, unos segundos nada más. Comparta este enlace, comparta esta transmisión en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, con todo aquel que necesite escuchar palabra de Dios. La palabra del Señor nos va a bendecir a muchos en esta noche. Bueno, la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, es una vida de fe. Se requiere fe para vivir el cumplimiento de las promesas del Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que le buscan con sinceridad. Fe. La Biblia nos habla acerca de la fe. La Biblia nos enseña acerca de la importancia de la fe. Y en esta noche Dios ha puesto una palabra en mi corazón y quiero compartir con ustedes bajo el tema oír con fe. Oír con fe. Por favor, abran sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4, 2. Dice la palabra del Señor: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. A usted y a mí nos ha sido anunciada la buena nueva. Nos ha sido anunciado el Evangelio. El Evangelio que fue anunciado a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que fue anunciado a los profetas. El Evangelio que le fue anunciado al profeta Isaías. La buena nueva que le fue anunciada ha sido de salvación, ha sido anunciada generación tras generación. Y nos han sido anunciadas las promesas del Señor. Las promesas del Señor siguen vigentes hasta el día de hoy. Sí, la Escritura tiene muchos años. La Biblia tiene mucho tiempo de haber sido escrita. Pero las promesas del Señor siguen vigentes hasta el día de hoy. La semana pasada, en la célula de la anterior semana, el estudio decía: las promesas de Dios no caducan. Sin importar el tiempo en el que fueron lanzadas las promesas del Señor siguen vigentes y las promesas del Señor no caducan.
A nosotros nos han sido anunciadas las promesas del Señor como a ellos. Dice, pero hay quienes no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en quienes la oyeron. Entonces quiero destacar 2 puntos que considero importantes en esta noche. El primero dice, pero no les aprovechó. La palabra provecho en el original se traduce como utilidad o beneficio. Provecho se traduce como utilidad o beneficio. Entonces lo que nos está diciendo el Señor mediante esta porción de la Escritura es que hay quienes les fueron anunciadas la promesa del Señor, los beneficios del reino de Dios. Dice, pero no obtuvieron el beneficio, no obtuvieron la utilidad, no obtuvieron el provecho, por no ir acompañada de fe. Entonces, Dios habló, Dios anunció la promesa, Dios anunció los beneficios que obtenemos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le hacemos a Él Señor de nuestra vida, los beneficios del reino, los beneficios de estar en el Evangelio. Dice, pero hay quienes no obtuvieron ese beneficio. A pesar de que Dios habló, la palabra del Señor fue anunciada y en sí mismo la palabra del Señor trae poder. Pero los recipientes, los que la oyeron, cuando escucharon la palabra, no lo hicieron con fe. No la oyeron con fe. Entonces se requiere fe. Se requiere fe. La fe es el lenguaje del reino de los cielos. Es la fe. A Dios le agrada la gente de fe. Por eso dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios nos da una palabra desde el cielo, cuando Dios desata una palabra desde su trono, nosotros tenemos que acompañarla con fe. Nosotros tenemos que tomar la palabra con fe. Hebreos 4:2 dice, ¿no es cierto? Pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Esta palabra acompañar en el original significa mezclar 2 elementos para convertirlos en uno. Significa fusionar. Cuando se mezcla, ¿verdad? Cuando se fusionan 2 elementos, se obtiene un producto de la mezcla de los 2. Por ejemplo, si en una manito tenemos una tacita de leche y en otra manito tenemos un botecito de café, si nosotros colocamos una cucharadita de café en nuestra tacita de leche, estos 2 elementos se fusionan. Estos 2 elementos se mezclan y es imposible separarlos. Una vez mezclados, ya es imposible separarlos. Esto es acompañar, mezclar, fusionar. Una vez mezclados, ya no se pueden separar. Eso es lo que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer con las palabras, con la palabra del Señor, con las promesas del Señor que nos han sido anunciadas, con las palabras que el Señor nos habla semana tras semana, día a día. Dice que nosotros tenemos que hacerla acompañar de fe. Ahora bien, cuando Dios nos da una palabra y nosotros la mezclamos con fe, la fe se fusiona con esa palabra. Y esa palabra, el resultado de esa palabra más mi fe, se convierte en la bendición que estamos esperando. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, que Cristo murió para sanarnos, por ejemplo, que el Señor en la cruz, Él se llevó todas nuestras enfermedades, y cuando la oímos con fe, cuando nos es anunciada la palabra, sí, Jesús murió, Él pagó el precio de tus pecados, y en la cruz, en su cuerpo, nuestras enfermedades fueron canceladas. Entonces nosotros, el predicador lanza la palabra, el pastor lanza la palabra, el mensajero de Dios lanza la palabra, el emisario de Dios proclama la palabra, anuncia la palabra.
Y nosotros la oímos con fe. Usted y yo, que somos los recipientes, la oímos con fe, la creemos. Creo que realmente en su cuerpo mi enfermedad fue cancelada. Se fusiona la palabra con mi fe, entonces recibo el beneficio. El beneficio es la sanidad. Hay una promesa, hay un hecho, que es que Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos ser sanos. Y tenemos fe. Estos dos elementos se fusionan, se mezclan, acompañamos de fe la palabra, entonces somos sanos. Fe. La fe no conoce imposibles. La fe no conoce límites. Porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos el Dios todopoderoso, al único Dios que no tiene límites, que no conoce la palabra imposible. Hace aproximadamente un año ya, el doctor me diagnosticó que yo tenía una enfermedad incurable. Y yo venía padeciendo esta enfermedad algún tiempo ya. Pero cuando ya el diagnóstico salió en firme, cuando ya los resultados salieron en firme, y me dijeron, ¿sabe qué? Usted va a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, porque esta enfermedad es incurable. Y tenemos que aprender a tratarla. Pero la Biblia dice, su Biblia, mi Biblia dice, que para el que cree, todo le es posible. La Biblia dice que Jesús pagó el precio de nuestras enfermedades, que Él se llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Está escrita en la palabra. Me ha sido anunciada esa promesa del Señor, esa palabra del Señor. Me ha sido anunciada y yo la tomé, la recibí, la creí con fe. Y obtuve el beneficio, yo fui sana. Y hoy soy sana. Hoy soy sana. ¿Y sabe qué me dijo la doctora cuando llegó el resultado en firme? La doctora me dijo, ¿sabe qué? No hay explicación para esto. ¿Usted es creyente? Le dije, sí. Entonces, pues ese es uno de los milagros que el Señor hace. La ciencia tuvo que reconocer que hay milagros de parte del Señor. Y es así, cuando uno toma la promesa del Señor, cuando toma una promesa del Señor y la mezcla con fe, nosotros obtenemos el beneficio, aprovechamos la palabra del Señor, para que experimentemos la vida del reino de Dios. Y el reino de Dios funcione con todo su poder, en plenitud. Dios nos pide que nosotros andemos en fe, que caminemos por fe. Se nos anuncia que nosotros tenemos que caminar por fe, que vivamos por fe y no por vista. Ahora, mire, todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una fe para creer. Todos tenemos fe para creer. A todos nos ha sido dada fe. Yo sé que usted puede estar pensando, bueno, pero es que ellos son gente de fe, porque algunas personas nos dicen eso, ¿no? Bueno, es que ellos son gente de fe. La Biblia dice que a todos y cada uno nos ha sido dada una medida de fe para creer, y debemos aprender a utilizarla en cada circunstancia de nuestra vida. Miren, Dios en esta noche nos recuerda que debemos tener cuidado en cómo oímos. Lucas 8:18 dice, así que presten atención a cómo oyen. Presten atención a cómo oyen. Debemos tener cuidado en cómo oímos. Sí, tener cuidado en cómo oímos. Lo que oímos. ¿A quién oímos? Porque a diario escuchamos muchas voces. A diario se escuchan muchas voces. Escuchamos las voces del mundo, ¿verdad? Que todos son malas noticias, todos son circunstancias que si nosotros dejamos que eso entre a nuestra mente y baje a nuestro corazón, se va a generar desánimo en nosotros. Escuchamos muchas voces, la voz del enemigo que muchas veces busca desalentarnos, busca desanimarnos, que nos hace ver las cosas con los ojos naturales, ¿verdad? Y en ocasiones escuchamos nuestra propia voz que por momentos cae presa del desánimo, cuando empezamos a caminar por vista y no por fe. Pero la palabra del Señor dice en esta noche, el Señor nos dice que nos han sido anunciadas maravillosas promesas del Señor. El Señor nos dice
Mire, el Señor le dice a usted, el Señor me dice a mí, mirad cómo oís. Lucas 18:8 dice, mirad cómo oís. Fíjense bien la manera como escuchan, dice otra versión. Fíjense bien la manera en cómo escuchan. Porque cada palabra que usted escuche de Dios, cada palabra que usted escuche del Señor, sin importar lo ilógica que parezca, si usted la cree, si yo la creo, si la hago acompañar de fe, yo voy a obtener el beneficio de esa promesa. Escuche, sin importar las circunstancias. Si yo le creo al Señor, si yo recibo la palabra del Señor y la acompaño con fe, si yo hago que la palabra del Señor y mi fe se mezclen, se fusionen, vamos a obtener el beneficio de esa promesa. Yo voy a obtener el beneficio para mi vida, para mi familia, para mi empresa, para mi trabajo, para mi ciudad, para mi nación. Si nosotros tomamos la palabra del Señor, la palabra que nos ha sido anunciada, como a ellos, como a aquellos que hicieron grandes cosas, grandes hechos por la fe, la misma palabra que les fue anunciada a ellos nos es anunciada a nosotros. Si nosotros tomamos la palabra y la creemos, la acompañamos de fe, la mezclamos, no miramos, no razonamos, no cuestionamos, simplemente la hacemos acompañar de fe, la palabra más mi fe produce el beneficio. Sí, pastora, pero es que usted no sabe cómo están las cosas en mi casa. Sí, pero es que una cosa, es que desde la comodidad se habla nomás y otra cosa es vivir. Miren, hay alguien que necesita tomar la palabra del Señor en esta noche. Hay alguien que ha estado atravesando por problemas en sus finanzas, que ha estado tal vez apretado en la economía, que no sabe ya cómo más es que va a pagar las cuentas. Usted necesita tomar la palabra del Señor en esta noche. El Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo decreto la palabra, yo proclamo la palabra. Usted tiene que tomarla en fe. Usted tiene que creer que realmente el Señor es su pastor, que nada le faltará, que el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Repita conmigo, nada me faltará. El Señor es mi proveedor, soy bendecido. Créalo, añádale fe, póngale fe, sume su fe a la palabra del Señor. Si usted ha estado experimentando dolor en su cuerpo, alguna enfermedad, o quizás algún familiar suyo, un amigo, mire, yo le anuncio las buenas noticias del Señor. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Reciba la palabra del Señor. No hay nada imposible para Dios. No hay diagnóstico que le quede demasiado grande al Señor. La Biblia nos enseña que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Reciba la palabra del Señor. Cuide como oye. Cuide como oye. Dice, mirad como oís. Escucha la palabra del Señor y recíbala con fe. Si usted lo cree. Miren, Mateo 13, termino con esto, nos habla sobre la parábola del sembrador. Y se nos dice que hay 4 tipos de tierra donde cae la semilla. Pero solo en una tierra, la buena tierra, produce fruto. Hay diferentes tipos de terreno.
sabe que la semilla es la palabra del Señor y es la mejor semilla. Y el terreno representa nuestros corazones, a nosotros como recipientes. Hay terrenos, hay corazones endurecidos, hay corazones afanados, que aunque escuchan la palabra, no reciben el beneficio. No permita que la dureza de las circunstancias, o quizás lo difícil de la prueba, o quizás los afanes de este siglo, le roben los beneficios de ser hijo de Dios, de recibir las promesas de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor es la mejor semilla. Solamente tenemos que tener cuidado en cómo oímos. En cómo oímos. Cada vez que se nos es anunciada la palabra, cada vez que nosotros oímos palabra del Señor, tenemos que disponer nuestro corazón para que la palabra del Señor produzca fruto en nosotros. Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo no sé cuál sea la circunstancia en la que usted se encuentra ahora mismo. Puede ser económica, puede ser en las relaciones familiares, puede ser en su trabajo, puede ser en su salud. Hay tantas circunstancias que nos agobian día a día. Pero tenemos que saber que para cada circunstancia hay una palabra del Señor. Hay una promesa del Señor. Dios no nos ha dejado solos en este mundo. Él nos dejó su palabra, que tiene todo poder y toda autoridad. Y nos ha dejado una medida de fe para que podamos creer, para que creamos, para que veamos los imposibles suceder, para que cuando recibamos el milagro, nosotros seamos capaces de dar gloria a Dios. Así es que vamos en esta noche a orarle a nuestro Señor. Vamos a darle gracias por cada promesa que Él nos ha dado y vamos a presentarle nuestras circunstancias a Dios en oración. Amén. Gloria a Dios. Padre eterno, Señor, tú nos dices en esta noche, Señor, que sin fe es imposible agradarte, precioso Señor. Y yo quiero agradarte, papá. Yo quiero escuchar, Señor, esas mismas palabras que tú le dijiste, Señor, a nuestro buen Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Yo quiero agradarte, Señor, con mi fe en esta noche. Yo quiero sumarle mi fe a tu palabra en esta noche, Señor. Así como hoy, Señor, tú nos decías que debemos mezclar, Señor, mezclar tu palabra con nuestra fe, Señor. Debemos fundir las dos cosas, Señor, para poder mirar, Señor, aquellas cosas preciosas que ya el cielo declaró para nuestra vida. Hoy en esta noche, Señor, yo quiero agradarte con mi fe. Yo quiero dar gloria a tu nombre con mi fe, Señor. Está escrito que Abraham, Señor, dio gloria a tu nombre, aún sin haber recibido nada. Oh Dios de los cielos, yo quiero ser como ese hombre, Señor, que a pesar de que tenía todo en su contra, a pesar de que las circunstancias estaban en su contra, y él podía mirar y analizar y decir: en verdad soy muy viejo, en verdad mi esposa es vieja, es estéril. Pero él decidió, Señor, recordar tu palabra, recordar tus promesas, y él decidió mezclar su fe con esas promesas, Señor. Y llegó el tiempo que tú habías estipulado, y él pudo ver el cumplimiento de aquella promesa, Señor. Para Abraham, Señor, no había un papel escrito como nosotros, Señor, tenemos la Biblia.
Pero tú, Señor, tú le mostrabas cada noche tu promesa, Señor, las estrellas en el cielo. Cada día, cada mañana, Señor, cuando Él salía de su tienda, Él pisaba la arena del desierto, Señor, y Él recordaba tu promesa, y Él daba gloria a tu nombre, Señor. Qué hermoso, nosotros hoy tenemos tu palabra, Señor. Tenemos la Biblia, la hemos subrayado, la hemos marcado, Señor, a las promesas que tú nos has dado. Y qué maravilloso, Señor, que hiciéramos ahora como lo hacía Abraham, mirar al cielo, mirar, Señor, en la noche las estrellas y recordar tu promesa. Así también nosotros, Señor, en la noche abrir nuestra Biblia y mirar las promesas, Señor. En el primer momento de la mañana, abrir nuestra Biblia y mirar tus promesas y darte gloria, papá, aún sin haber recibido todavía aquello que dice, Señor, aquello que dice tu palabra. Pero recordar, Señor, que fuiste tú el que prometió y fiel es el que prometió. Así está escrito y así lo creo yo, Señor. Padre bueno, yo quiero honrarte en esta noche. Yo quiero dar gloria a tu nombre en esta noche, Señor, diciéndote, papá, yo te creo. Y aunque las circunstancias parecen, Señor, ser muy contrarias a lo que tú has dicho, hoy no me voy a poner a mirar las cosas, Señor, de la manera, Señor, que miran los hombres. Yo quiero mirar, Señor, con los ojos de mi fe. Yo quiero, Señor, agradarte, papá, y empezar a proclamar, Señor, que aquello que tú prometiste prontamente estará en mis manos, Señor, porque tú no te has olvidado de mí, Señor. Porque no tenías, Señor, por qué prometerme nada, sin embargo lo hiciste. Señor, yo no tenía derecho a nada, Señor, sin embargo tu mano, Señor, se extendió hacia mí, Señor. Yo no tenía derecho a nada, papá, pero sin embargo tu palabra me fue declarada, Señor, como dice la Escritura en esta noche. A nosotros también nos fue declarado ese evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros también nos fue proclamado, Señor. Y entonces hoy en esta noche, papá, yo quiero declarar, Señor, que tus promesas son sí y amén, Señor. Que a tu palabra, Señor, hay que decirle sí y amén. No hay que refutarla, Señor. No hay que razonarla, Señor, y preguntar cómo va a ser que esto va a suceder, si en la condición que me encuentro es imposible. Sino decir, papá, aún en el estado que me encuentro, tu palabra es firme. Aún en la circunstancia que me encuentro, tú eres fiel a tu palabra. Y aun cuando yo mismo he amenazado con mis propias manos a dañar la obra que tú has empezado en mi vida, tu palabra, Señor, se dará cumplimiento. Y al final, Señor, yo he de ver el fruto, papá, declarado, Señor, cuando me fue declarada tu palabra. Oh Dios de los cielos, hoy le creo a tus promesas, Señor, y hoy confieso que tú eres mi Dios, que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas, Señor. Oh Dios de los cielos, que al que cree todo le es posible, Señor. Y hoy traigo a mi memoria, Señor, aquellas promesas que tú me diste, Señor. No miro las circunstancias, miro a mi Dios, que fue el que me prometió. Miro a aquel que es eterno, aquel que ya caminó en el futuro, aquel que ya pasó por estos días, y aquel que no le importó las circunstancias y dijo, esta promesa es para mi hijo, esta promesa es para mi hija. No importa lo que está por venir, porque ya Dios conoce aquel futuro que nosotros desconocemos, y aún así Él nos declaró sus promesas, porque para Él no le era difícil ni imposible cumplirlas, aún a pesar de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que están por venir. Y yo te doy gracias, papá, te doy gracias, Señor, por haber caminado en mi futuro, por ser eterno, Señor, por haber mirado mis días, Señor, y no importarte, Señor, quizá que yo mismo, Señor, intentara dañar tus planes y no importarte y declararme tu palabra, Señor. Tú ya hiciste, Señor, ya hiciste tu trabajo, declararme tu palabra. Hoy quiero hacer yo el mío, Señor, mezclar mi fe, Señor. Oh Dios de los cielos, hoy quiero hacer el trabajo que me corresponde, Señor, y es añadirle mi fe, Señor, a tu palabra y esperar, Señor, esperar pacientemente para ver la promesa, Señor.
Así está escrito, Señor, y esperando pacientemente alcanzó la promesa. Oh, mi Dios de los cielos, y cuando tú me enseñaste acerca de la fe, me dijiste, Señor, tener fe es sentarse a descansar debajo de mi sombra. Pues hoy me siento a descansar pacientemente debajo de tu sombra, porque sé y estoy seguro que voy a alcanzar tu promesa, Señor. Aquella promesa, Señor, de restitución. Aquella promesa, Señor, de sanidad. Aquella promesa, Señor, de reunión familiar, papá, de restitución familiar. Oh Dios de los cielos, de restauración familiar, Señor. Oh Dios, yo me siento a descansar pacientemente debajo de tu sombra, Señor, hasta ver mi promesa, Señor. Oh Dios de los cielos, que tú dijiste que yo sería, Señor, yo sería un empresario, Señor, que yo sería una persona, Señor, que va a invertir en tu reino, Señor, que va a ser un fuerte inversor, Señor, del reino de los cielos, que va a apoyar fuertemente con la economía para la expansión del evangelio. ¿Y qué importa si ahora no tengo un centavo en el bolsillo, Señor? Porque tu palabra no miraba cuánto tenía en el bolsillo, sino lo que tú eras capaz de hacer, Señor. Y a través de mi fe, Señor, yo sé que voy a conseguirlo, Señor. Hoy me siento a descansar debajo de tu sombra, Señor, porque recuerdo cada una de tus promesas y le digo, Señor, sí y amén. Y empiezo a cantar un cántico nuevo, alabanza, Señor, a tu nombre. Aunque mis ojos hoy vean cosas diferentes, yo voy a alabar tu nombre, Señor, allí sentado debajo de tu sombra, porque mientras más de gloria a tu nombre, más cerca estoy de alcanzar esa promesa. Gracias te doy, precioso Dios. Gracias, Señor, por haberme declarado tu palabra. Gracias, papá, no lo merecía, pero tu gracia me alcanzó. Gracias, papá, no lo merecía, pero tu bondad vino sobre mi vida. Gracias, Señor, ahora que tengo tu palabra, oh precioso Dios, yo le sumo mi fe, Señor. Ahora que tengo tu palabra, ahora que he escuchado tu palabra, callo todas las voces de incredulidad, todas las voces del enemigo y de aquellos enviados por el enemigo que me están diciendo que es difícil, que es imposible. Hoy cierro esas bocas, Señor, así como lo hacía David, Señor, cerraba bocas de leones. Hoy yo cierro la boca del enemigo, Señor, que me quiere decir que es imposible. Oh Dios de los cielos, y abro, Señor, mis oídos a tu palabra, Señor, y te creo aún más, precioso Dios, y digo aún hoy con más fuerza, Señor, estoy seguro que cumplirás tu promesa, estoy seguro que alcanzaré la promesa. Hoy me siento debajo de tu sombra, papá, pacientemente, y estoy seguro que alcanzaré mi promesa. Gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de mi amado Señor Jesucristo. Gracias, papá, gracias, Señor. Y no importa, Señor, si hoy un virus, Señor, quiere atentar contra tu palabra. Hoy le digo a ese virus, tú no tienes nada que hacer. Aquel que es todopoderoso me declaró su palabra, y hasta que no se cumpla en mi vida, ningún virus ni ninguna otra cosa creada me ha de separar del amor de mi Dios, de mi Padre, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué tremendo momento. Es un tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Mis amados hermanos, como siempre les decimos, nos gustaría continuar, nos gustaría avanzar, pero entendemos que ustedes tienen más cosas que hacer y respetamos esto. Pero decirles que no se salgan de la presencia de Dios, no dejen de creer en Dios. Dios es fiel a su palabra, y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Solamente depende de que usted pueda creerle a Dios, de que su fe le diga sí y amén a la palabra de Dios. Les amamos en el Señor, un abrazo fraterno, y les esperamos en la próxima transmisión. Dios les siga bendiciendo abundantemente.